Qué bien que te hayan ascendido. Mamá y mi hermana se mudan con nosotros para siempre. Ahora vas a ser el que mantenga a todos, soltó el marido desempleado mientras se iba a buscar a la familia. Y cuando llegaron, se quedaron sorprendidos por lo que vieron. Pero antes de continuar, escribe cómo está el clima hoy, si te suscribiste al canal y le diste like. Disfruta la escucha. El sonido metálico de la ganzúa en la cerradura sonaba para Isabel como música. El hombre con el uniforme de la empresa Cerrajería Rápida trabajaba concentrado y en silencio, solo mirando a Isabel de vez en cuando con miradas de compasión. Isabel estaba de pie, apoyada en el marco de la puerta, y nerviosamente tocaba el borde de su cardigan de cachemira burdeos, un regalo que se dio a sí misma una semana antes por su cumpleaños. 37 años, la edad de Cristo más 5, como solía bromear antes. Ahora ya no era tiempo de bromas. No se preocupe tanto, dijo de repente el cerrajero, sin apartarse del trabajo. Los cerrojos se pueden arreglar. Se rompió, lo cambiamos. No es la primera vez ni será la última. Isabel sonrió levemente, sin fuerzas para explicar que no se trataba de la cerradura rota. A veces, las personas se rompen más que los mecanismos, y para arreglarlas, se necesitan métodos más radicales. Dígame, ¿es un modelo fiable? Preguntó para distraerse de los pensamientos sobre lo que debía ocurrir en unas horas. Alemán, con 3 niveles de protección, el cerrajero giró un cilindro brillante con la llave en las manos, como si estuviera mostrando el producto. No lo podrás abrir con ganzúa, ni con bumping. Sin la llave original o una radial, no se entra. Es poco probable que tenga una radial, pensó Isabel, imaginando a Andrés en un traje de 100.000 pesetas intentando cortar la puerta con una herramienta eléctrica. Esta imagen era tan absurda que incluso soltó una risita. Aquí tiene los 4 llaves, como pidió, el cerrajero le pasó un manojo con llaves idénticas que brillaban con etiquetas de protección. ¿Quiere probar? Isabel asintió y tomó las llaves. El peso frío en su mano se sentía como algo definitivo. Un punto sin retorno. 5 años de matrimonio, borrados por 4 pedazos de metal. Giró la llave en la nueva cerradura y sintió como algo se liberaba por dentro, un resorte tenso que se había comprimido cada vez más en los últimos 2 meses. El mecanismo funcionaba perfectamente, de manera suave, sin la menor resistencia. Simbólico, pensó Isabel. Las cerraduras siempre habían ocupado un lugar especial en su vida. Cuando el cerrajero se fue, llevando consigo el viejo cilindro de la cerradura y dejando la factura, Isabel pasó al salón de su apartamento de 3 habitaciones. El amplio espacio con techos altos y molduras de la época franquista parecía extrañamente desierto. Había retirado algunas cosas, las que pertenecían a Andrés, las había metido en maletas y bolsas deportivas que ahora estaban junto a la puerta, esperando a su dueño. Isabel se acercó a la ventana y miró el patio cubierto de nieve del viejo edificio madrileño en el barrio de Chamberí. En 5 años de matrimonio, esta había sido su primera decisión verdaderamente independiente. Y ya sabía que las consecuencias serían dolorosas para todos los involucrados en esta historia. Debo avisar al portero, pasó rápidamente por su mente. Cogió el teléfono y llamó al piso inferior. Don Pablo, buenas tardes. Hay una situación, Isabel dudó un segundo, buscando las palabras. Si mi marido regresa hoy no solo, sino con su madre y hermana, no les dejen entrar al apartamento. Mi marido ya no vive aquí. Sus cosas están junto a la puerta. Que las recoja. Pero por favor, no les dejen entrar. Entendido, señora Isabel. La voz del portero anciano no mostraba ni sorpresa ni juicio. Puede estar tranquila. ¿Cuántas historias como esta habrá visto en su vida?, pensó Isabel mientras se desconectaba. En los viejos edificios del centro de Madrid, los porteros trabajaban durante décadas, convirtiéndose en testigos mudos de dramas y comedias humanas. Lentamente, se dejó caer en la silla, mirando la pared donde aún colgaba su fotografía de boda.
Ahora solo quedaba un rectángulo pálido en el papel pintado, la marca de un pasado feliz que, ahora le parecía, solo había sido una ilusión. Isabel miró el reloj, antiguo, de pie, que había heredado junto con el apartamento de su abuela. Su tic-tac regular siempre la había tranquilizado. Ahora marcaba las 3 en punto. Andrés debía regresar a las 6, y no solo. Después de sus palabras esa mañana, ella solo tenía unas pocas horas para tomar una decisión y llevarla a cabo. Qué bien que te hayan ascendido. Mamá y mi hermana se mudan con nosotros para siempre. Ahora vas a ser el que mantenga a todos. Esas palabras, lanzadas por él distraídamente en el desayuno, todavía resonaban en sus oídos. No felicidades, no estoy orgulloso de ti, no te mereces este ascenso. Solo una constatación de hecho. Ahora no solo me mantendrás a mí, sino también a mi madre y a mi hermana. Isabel cerró los ojos, recordando cómo todo comenzó. Como ella, una niña de una familia militar, criada en la disciplina y el orden, terminó casada con un hombre que a los 38 años consideraba normal vivir a costa de su esposa. Isabel Victoria Montero nació en una familia de un teniente coronel de aviación y una profesora de inglés. Desde pequeña, estaba acostumbrada al orden, la disciplina y la responsabilidad, cualidades que su padre consideraba la base del carácter. En la vida no hay ensayos, Isabelita, le decía cuando se quejaba de las estrictas exigencias. Cada día es una actuación. O estás preparada, o fracasas. Su pequeña familia había recorrido las bases militares de Castilla, luego Andalucía y después los alrededores de Madrid. Nueva escuela, nuevos amigos, nuevas reglas. Todo eso la enseñó a adaptarse rápidamente y a no encariñarse demasiado con las personas ni los lugares. En cada escuela fue la mejor estudiante, pero su padre siempre decía: no es el lugar lo que honra al hombre, sino el hombre al lugar. No importa dónde estés, importa qué huella dejas allí. Cuando Isabel tenía 16 años, finalmente se establecieron en Madrid. Su padre obtuvo un ascenso y un puesto en el Estado Mayor, y su madre consiguió empleo en un prestigioso instituto de idiomas. Para una niña acostumbrada a los pueblos militares, la capital parecía otro planeta, brillante, ruidosa e inhóspita. Aquí a nadie le importaba que fuera la mejor estudiante y la delegada de clase. Aquí había otras reglas del juego, y ella luchaba desesperadamente por entenderlas. La clase en la que estaba había sido formada años antes. Los niños de familias acomodadas ya se habían dividido en grupos y clanes, y era difícil entrar en esa sociedad cerrada. Pero Isabel no se rindió. Recordaba las palabras de su padre: los Montero no se rinden ante las dificultades. Y, decidida, buscó su lugar bajo el sol madrileño. La escuela la salvó. Isabel se entregó de lleno a los estudios, especialmente al inglés, que dominaba mejor que muchos de sus compañeros gracias a su madre. La profesora, doña Concepción, se dio cuenta de ello y le ofreció trabajar con los estudiantes rezagados. Así fue como hizo su primera amiga en la nueva escuela, Margarita Reina, hija de un conocido abogado madrileño, bella, el alma de la fiesta, pero una desastrosa estudiante de inglés. «Eres una rara tipo de sobresaliente», le dijo Rita después de varias lecciones. «No eres para nada una aburrida, y te vistes bien». «¿Y cómo deberían ser las sobresalientes?», sonrió Isabel. «Pues, sabes, con gafas y trenzas, con suéteres de abuela». Se rieron, y desde ese momento comenzó una amistad que cambió toda la vida de Isabel. Rita la introdujo en su círculo, la presentó a la gente correcta, le enseñó a vestirse según la moda madrileña y a no avergonzarse de su pasado provinciano. «Tienes unos ojos preciosos», le decía Rita mientras juntas elegían ropa en el centro comercial. «Y una figura. Solo que no sabes cómo mostrarlo. Mira». Las lecciones de Rita dieron resultado. En el último año de escuela, Isabel se convirtió de un feo patito en un cisne, una morena delgada con ojos grises y atentos. Ya no se sentía ajena a esta ciudad ni a esta escuela.
Los profesores la daban como ganadora de la medalla de oro y un futuro brillante, pero el destino tenía preparada una lección seria que cambiaría su forma de ver a las personas y su vida para siempre. Un nuevo compañero de clase llegó a la escuela, Cirilo Serrano, hijo de un diplomático que regresó con sus padres de una larga misión en Argentina. Alto, con bronceado oliva y pelo oscuro y rizado. Inmediatamente se convirtió en el centro de atención de todas las chicas de la clase, pero su mirada se detuvo en Isabel. «No eres como ellas», le dijo un día después de clase. «Tienes profundidad». Isabel se enamoró de la manera en que solo se puede enamorar uno a los 17 años, desesperadamente, sin mirar atrás, olvidando todo en el mundo. Cirilo no solo era guapo. Era interesante, leía libros serios, se interesaba por la filosofía, soñaba con ser periodista y recorrer el mundo. A su lado, ella se sentía especial, elegida. «Ustedes son como dos mitades de un todo», les dijo Rita. «Da asco, en serio». Pero en sus palabras no había envidia, solo genuina alegría por su amiga. Al menos, así lo pensaba Isabel. Cuando llegaron los exámenes de graduación, ellos, junto a Cirilo, hacían grandes planes para ingresar a la misma universidad, vivir juntos en un piso, y luego, tal vez, irse al extranjero a trabajar. Por primera vez en su vida, Isabel pensó no en lo que esperaban de ella sus padres, sino en lo que ella misma quería. Y esa sensación de libertad fue embriagadora. Pasó la selectividad brillantemente, obtuvo la medalla de oro y fue aceptada para un lugar en la prestigiosa Universidad Complutense, donde Cirilo también planeaba estudiar. El futuro parecía claro y brillante hasta que ocurrió lo que cambió su mundo. La fiesta de graduación se celebraba en uno de los clubes de moda en Madrid. Isabel llevaba un vestido color eléctrico, comprado especialmente para la ocasión, que realzaba sus ojos grises, casi azules. Cirilo no podía apartar la vista de ella, y eso la llenaba de orgullo. La noche era mágica. Felicitaciones, bailes, champán, planes para el futuro. Después de la parte oficial, comenzó la discoteca. En algún momento, Isabel perdió de vista a Cirilo, pero no le dio importancia. Podría haber salido a fumar o hablar con sus compañeros. Pero cuando pasó más de una hora y no regresaba, empezó a preocuparse. Su teléfono no respondía. ¿No has visto a Cirilo?, le preguntó a Rita, que bailaba con un ex compañero de clase de 10º. No, sonrió extrañamente su amiga. ¿Tal vez salió al aire libre? Isabel decidió comprobarlo. Recorrió todas las habitaciones del club, miró afuera, pero no vio a Cirilo por ningún lado. Con creciente preocupación, subió al piso superior, donde estaban las salas VIP. Una de las puertas estaba entreabierta y desde allí llegaban sonidos extraños. Lo que vio al asomarse cambió su vida para siempre. Cirilo y Rita, su mejor amiga, y su novio, se besaban apasionadamente en el sofá, sin notar nada a su alrededor. Su mano estaba bajo el vestido de Rita y ella gemía suavemente. «Siempre te quise desde el primer día que llegué a tu escuela», murmuró Cirilo entre los besos. Isabel solo era una fachada. No quiso escuchar más. Cerró la puerta en silencio, bajó las escaleras, tomó su bolso y llamó un taxi. Regresó a casa con los ojos secos. Las lágrimas llegarían después. En ese momento, solo sentía una abrumadora sensación de traición y la humillante comprensión de su propia ingenuidad. Su padre la encontró en el balcón a las 4 de la mañana. Estaba sentada, abrazando sus rodillas, mirando el amanecer sobre el Madrid dormido. «¿Qué ha pasado, hija?», preguntó él, acomodándose junto a ella. Y entonces Isabel le contó todo, sin llorar, sin quejarse, simplemente constatando los hechos, como un informe sobre una misión fallida. Su padre escuchó en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, puso su gran mano sobre la de ella. «Sabes, en aviación hay un concepto llamado zona de turbulencia», dijo pensativo. «El avión tiembla.
parece que se va a desintegrar. Pero si el piloto sabe lo que hace y no entra en pánico, siempre llevará la aeronave a cielos tranquilos. Ahora estás en esa zona. Te han traicionado, y duele. Pero eres más fuerte que ese dolor, Isabelita. Lo superarás y te volverás más fuerte. No confiaré en nadie más, papá, dijo ella en voz baja. No digas tonterías, sonrió suavemente él. La gente necesita confiar. Solo que no en todos y no en todo. Confía, pero verifica, es una regla vieja, pero siempre funciona. Y recuerda, solo te traicionan quienes confías. Si no confías, no te traicionarán. Esas palabras se le grabaron en el alma y se convirtieron en la base de su filosofía de vida. No volvió a llamar a Kirilo ni a Rita. Borró sus números, los bloqueó en las redes sociales. Comenzó de nuevo. Se inscribió en la Universidad Complutense, pero no en la Facultad de Periodismo Internacional, como Kirilo había planeado, sino en la Facultad de Turismo Internacional. En su primer día de clases, notó con satisfacción que ni él ni Rita estaban entre los nuevos estudiantes. Luego se enteró de que Kirilo había suspendido el examen de admisión y fue a otra universidad. Y Rita se fue a estudiar a Londres. Su padre pagó un prestigioso colegio para ella. La universidad absorbió completamente a Isabel. Absorbía conocimientos con avidez, participaba en conferencias, ganaba concursos de trabajos estudiantiles. En su tercer año, la invitaron a una pasantía en una gran empresa turística, donde se destacó tanto que le ofrecieron un trabajo permanente al terminar sus estudios. La vida personal pasó a segundo plano durante esos años. Hubo citas, hubo romances breves, pero Isabel no dejaba que nadie se acercara demasiado a su corazón. Se concentraba en su carrera, en su desarrollo personal, en convertirse en independiente y autosuficiente. A los 26 años, ya era jefa de departamento en la misma empresa turística donde había comenzado como pasante. Tenía su pequeño estudio en un barrio residencial de Madrid, comprado con una hipoteca y un ingreso estable que le permitía no solo mantenerse, sino también ayudar a sus padres, que ya se habían jubilado. Y luego ocurrió otro evento que cambió todo en su vida: murió su abuela, la madre de su padre, y le dejó en herencia un apartamento en el centro de Madrid. Alexandra Pabla Montero era una leyenda en su familia. Cardióloga, trabajó toda su vida en el Hospital de la Paz, trató a altos funcionarios y, por sus méritos, recibió un espacioso apartamento de 3 habitaciones en un antiguo edificio cerca de Retiro. Isabel no estaba especialmente unida a su abuela. Ella era conocida por ser una persona estricta y poco sentimental. Pero fue a ella a quien enviaron cuando su padre fue destinado a Madrid. El primer año de vida en la capital, Isabel lo pasó bajo el ala de su abuela hasta que sus padres se establecieron en su nuevo hogar. Alexandra Pabla no era una abuela cariñosa de cuentos. No horneaba pasteles ni tejía calcetines. Pero le enseñó lo más importante: la independencia y la capacidad de tomar decisiones. Una mujer siempre debe tener su lugar en la tierra, le decía, mostrándole a Isabel viejas fotos de su hogar. Y su ocupación en la vida. Entonces nunca dependerá de la buena voluntad de otros. La abuela Alexandra Pabla enviudó temprano. El abuelo de Isabel murió en un accidente de tráfico cuando su padre tenía solo 12 años. Pero ella no se rompió, no se dio por vencida, crió a su hijo, construyó una carrera, se ganó el respeto de sus colegas y pacientes. Cuando la abuela murió de un derrame cerebral, Isabel estaba en una feria internacional de turismo en Milán. Voló a los funerales en shock y paralizada. La muerte siempre le había parecido algo lejano y abstracto, pero de repente irrumpió en su vida de manera tan repentina e implacable. Después del funeral, su padre la invitó a su oficina y le dio un sobre. «Esto es para ti de la abuela», dijo en voz baja. En la familia, a la abuela siempre la llamaron simplemente abuela. Ella había dejado un testamento. Dentro del sobre había una carta corta, escrita con una letra clara, casi médica.
Querida Isabella, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. No llores demasiado. Viví una vida larga y, me atrevo a decir, digna. Siempre seguí tus éxitos y estoy orgullosa de ti. Eres una verdadera Montero, fuerte, inteligente, decidida. Sé que lograrás mucho en la vida. Te dejo mi apartamento en la calle de Arenal. No es solo una propiedad, es la historia de nuestra familia. Aquí pasaron los mejores años de mi vida. Aquí creció tu padre. Aquí viviste tú también. Espero que en estas paredes seas feliz. Crees una familia, críes hijos. Pero recuerda, este es tu hogar, y solo tú decides quién cruzará su umbral. Lo más importante es que sigas siendo fiel a ti misma y no dejes que nadie te dicte cómo vivir. Con amor, tu abuela Alejandra. Isabel leyó la carta con lágrimas en los ojos. Nunca pensó que su abuela había seguido tan de cerca su vida, que estaba tan orgullosa de ella, y mucho menos esperaba tan generosa herencia. La abuela quería que el apartamento se quedara en la familia, explicó su padre. Y tu madre y yo ya no somos jóvenes, no necesitamos una casa tan grande. Además, ella siempre te consideró especial entre los nietos, decía que eras la que más se parecía a ella en carácter. Así, a los 27 años, Isabel se convirtió en dueña de un espacioso apartamento en uno de los barrios más prestigiosos de Madrid. Al principio, incluso temía mudarse. La pena por la pérdida era demasiado fresca, y la voz de su abuela resonaba demasiado claramente en esas habitaciones. Pero poco a poco comenzó a habitar el nuevo espacio, hizo una reforma cosmética, manteniendo los detalles históricos del interior, la moldura del techo, el parquet de roble, los antiguos pomos de las puertas. Renovó los muebles, dejando solo algunas cosas de su abuela, una gran biblioteca de castaño, un reloj de pie y una pequeña secreter de madera de caoba. La biblioteca de su abuela ocupaba un lugar especial en el apartamento, cientos de volúmenes de medicina, historia, filosofía y clásicos de la literatura. Isabel no se atrevió a tirar nada, aunque algunas ediciones estaban claramente desactualizadas. Sentía que en esos libros había parte del alma de Alexandra Pavla. Mudarse al centro cambió no solo su vida diaria, sino también su autopercepción. Se volvió más segura, más independiente. Con la nueva dirección, su círculo social también creció, incluyendo vecinos exitosos, empresarios, médicos, abogados, profesores. Isabel se sintió por primera vez parte de la élite madrileña, no por contactos o dinero, sino por derecho de herencia de tradiciones. En este periodo, formuló su filosofía de vida, que mantuvo hasta su encuentro con Andrés. Su principio principal era mantener la independencia financiera, emocional y práctica. Nadie debe tener poder sobre ti, solía repetir la frase que escuchó de su abuela. El segundo principio era la calidad en todo, en el trabajo, en las relaciones, en las cosas que la rodeaban. Isabel prefería tener menos, pero mejor. Esto aplicaba tanto a la ropa, como a la tecnología, los alimentos y, especialmente, las personas en su círculo. El tercer pilar de su visión del mundo era la responsabilidad por sus elecciones. Si tomas una decisión, asume las consecuencias, se decía a sí misma en momentos difíciles. Esto le ayudaba a no buscar culpables, a no quejarse de las circunstancias. Isabel hizo una carrera vertiginosa en el negocio del turismo. A los 30 años se convirtió en directora de desarrollo en una empresa internacional que organizaba tours de lujo por todo el mundo. Tenía un inglés impecable, buen portugués y algo de italiano. Viajaba mucho, conocía gente interesante, vivía una vida plena. Y aún así, a veces, al regresar a su apartamento vacío después de otro viaje de negocios, sentía una extraña vaciedad por dentro. Tenía con quien hablar, con quien pasar el tiempo, con quien compartir la cama, pero no tenía a alguien con quien simplemente estar en silencio, sin jugar a ningún rol, sin intentar causar impresión. Seré demasiado exigente, pensaba mientras observaba su reflejo en el espejo.
A los 31 seguía siendo atractiva, delgada, con buena postura, ojos grises expresivos y rasgos faciales correctos. No era una belleza de portada, pero sin duda una mujer interesante. Los hombres se fijaban en ella, pero las relaciones rara vez llegaban más allá de algunas citas. A algunos los asustaba su independencia, a otros su exitosa carrera, a otros su falta de interés en jugar los juegos de género tradicionales. Ella no era feminista en el sentido agresivo de la palabra, simplemente no veía sentido en pretender ser más débil o más tonta de lo que era. Cuando lo encuentre, lo sabré inmediatamente, le decía a su amiga Natalia, cuando ella intentaba presentarle a otro candidato prometedor. Isabel creía que los sentimientos reales no requerían esfuerzos ni estrategias. O surgían, o no, y estaba segura de que encontraría a alguien con quien querría compartir su vida. Se encontraron por casualidad, como suele suceder en las historias de destino. Isabel regresaba de un viaje de negocios a Barcelona, donde había estado negociando con los dueños de pequeños hoteles familiares en la Costa Brava. El vuelo se retrasó 3 horas debido a una huelga de los controladores aéreos españoles y ella pasó el tiempo en la sala VIP del aeropuerto de El Prat, revisando su correo en el portátil. En la mesa de al lado, un hombre de mediana edad vestido con un impecable traje gris estaba hablando por teléfono en español y sin querer, Isabel escuchó su conversación. «No, doña Carmen, no puedo volar antes», explicaba a alguien con un tono de irritación en su voz. «¿Hay una huelga aquí?» «Sí, entiendo que esté esperando». «No, no puedo tomar un taxi hasta Madrid. Son 500 kilómetros». Parece que su interlocutor no entendía las dificultades logísticas y el hombre se ponía cada vez más nervioso. Isabel sonrió con simpatía cuando sus miradas se cruzaron por casualidad. «Mamá, tengo que irme», dijo finalmente. «Te llamaré cuando tenga información sobre el vuelo». Colgó el teléfono y se frotó cansado el puente de la nariz. ¿Conversación difícil?, le preguntó Isabel, sintiendo una valentía inusual en ella. En los viajes de negocios, a menudo se volvía más abierta que en Madrid. «Padres», respondió brevemente el hombre. «Nunca creerán que no puedes controlar el mundo entero, especialmente mi madre». Sonrió, y su rostro se transformó. Las arrugas de cansancio se alisaron, y sus ojos castaños brillaron con calidez. Era una sonrisa encantadora, casi juvenil, que no coincidía con su apariencia profesional. Andrés se presentó, extendiendo la mano. Isabella, ella le correspondió con un apretón de manos. Así comenzó su romance. Las 3 horas en el aeropuerto pasaron volando mientras conversaban sobre todo: viajes, trabajo, libros, películas. Resultó que tenían mucho en común. Ambos amaban el jazz, preferían las vacaciones activas a las de playa, leían a los mismos autores. Andrés era 5 años mayor que Isabel. Le contó que estaba desarrollando su propia empresa de soluciones IT para la industria del turismo. Esto llamó la atención de Isabel, que justamente estaba buscando nuevas soluciones tecnológicas para su empresa. Cuando anunciaron el embarque para su vuelo, intercambiaron teléfonos. Isabel estaba segura de que todo terminaría ahí. Un encuentro fugaz en el aeropuerto, agradable, pero sin futuro. Pero Andrés la llamó al día siguiente después de llegar a Madrid. «Isabella, ¿recuerdas que hablaste de problemas con las reservas online en tu empresa? Tengo algunas ideas que podrían ayudarte. ¿Qué te parece si las discutimos durante la cena?» Ella aceptó. ¿Por qué no? Una cena de negocios con un posible socio, nada personal. Pero cuando vio a Andrés en el restaurante, con un saco azul oscuro y un ramo de lirios blancos, como sabía que eran sus flores favoritas, se dio cuenta de que no era solo una reunión de negocios. Andrés resultó ser un caballero atento y un gran conversador. Escuchaba como si cada una de sus palabras tuviera un valor, hacía preguntas que mostraban su sincero interés no solo en su vida profesional, sino también en ella misma.
Después de la cena, caminaron mucho por el Madrid nocturno y Isabel se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan a gusto con un hombre. «Eres diferente», dijo Andrés, acompañándola hasta su casa. «La mayoría de las mujeres de tu edad solo hablan de matrimonio y de hijos. Tú hablas de estrategias de negocios, de viajes, de libros». ¿Decepcionado?, le preguntó con desafío. Al contrario, sonrió con su sonrisa juvenil. Encantado. A las puertas del edificio no intentó presionarla para tomar una taza de café, simplemente besó su mano y dijo que esperaba verla de nuevo. Esto terminó de conquistar a Isabel. Ninguna presión, ninguna expectativa, solo respeto por su espacio personal. Su romance avanzó rápidamente. Una semana después de la primera cita, Andrés la invitó a un concierto de jazz. Luego fueron juntos a pasar el fin de semana a Toledo. Después, una visita al Prado. Cada encuentro abría nuevas facetas de él. Resultó ser culto, con un buen sentido del humor, apasionado por su trabajo. Isabel se permitió relajarse y confiar en esa relación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado a un hombre con el que no tenía que pretender ni adaptarse. Estaban en igualdad de condiciones, dos personas exitosas e independientes que decidieron estar juntas. Andrés le hablaba de su negocio con tanto entusiasmo que era imposible no contagiarse de su fe en el éxito. Estaba desarrollando una aplicación para la industria turística que revolucionaría la forma en que los viajeros interactúan con los servicios locales. Imagina, llegas a una ciudad desconocida y, a través de una aplicación, puedes reservar una excursión con un local, reservar mesa en un restaurante donde comen locales, no turistas. Puedes conocer eventos que no aparecen en las guías turísticas estándar, decía con brillo en los ojos. Nada de trampas turísticas, nada de sobreprecios, solo experiencias auténticas. La idea parecía prometedora y Isabel incluso sugirió probar la aplicación con los clientes de su empresa cuando estuviera lista. Andrés agradeció el apoyo y la confianza en su proyecto. 2 meses después de conocerse, Andrés le confesó que estaba enamorado de ella. Fue durante un paseo por el Retiro, muy cerca de su casa. Era una cálida tarde de septiembre. Los árboles ya comenzaban a ponerse amarillos y el aire olía a otoño. Nunca creí en el amor a primera vista, dijo él, deteniéndose junto al estanque. Pensaba que era una invención de las románticas, pero cuando te vi en ese aeropuerto, algo hizo clic dentro de mí, como si hubiera encontrado a la persona que había buscado toda mi vida sin saberlo. Isabel sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. No era una mujer sentimental, pero sus palabras tocaron una cuerda profunda en su alma. Yo tampoco había sentido nada parecido antes, confesó en voz baja. Con tu todo es diferente. No tengo que jugar a ningún papel, ni pretender. Puedo ser yo misma, y eso es suficiente. Él la abrazó, y estuvieron mucho rato así, mirando el agua oscura del estanque, en la que se reflejaban las luces. Esa noche, Andrés pasó la primera noche en su casa. Su relación parecía perfecta. No solo se querían, sino que también compartían intereses, valores y metas en la vida. Ambos eran ambiciosos en sus carreras, ambos valoraban la independencia, ambos preferían la calidad a la cantidad en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, había un pequeño detalle que empañaba su idilio. Andrés vivía con su madre. Explicaba que era por cuidar a su madre, que había enviudado hacía muchos años y se había acostumbrado a depender de su hijo. Mi padre murió cuando tenía 16 años, contaba él. Desde entonces, mi madre y yo siempre hemos estado juntos. Ella sacrificó todo por mí, su carrera, su vida personal. No puedo simplemente dejarla sola. Isabel entendía sus sentimientos, pero aún así, esa situación le causaba cierta inquietud. Quería que su relación avanzara, que pudieran vivir juntos, despertarse en la misma cama no solo los fines de semana, sino todos los días. ¿Por qué no te mudas conmigo?, le propuso un día.
Mi apartamento es lo suficientemente grande para los dos. Andrés vaciló. ¿Entiendes, mamá? Está muy apegada a mí. No estoy seguro de que pueda estar sola. ¿Pero no tiene 80 años? Le objetó Isabel suavemente. Y no vivirán en los extremos opuestos de la ciudad. Podrás visitarla siempre que quieras. Finalmente, Andrés accedió a hablar con su madre sobre la posibilidad de mudarse. Pero esa conversación se pospuso una y otra vez, y su relación siguió en el mismo formato, juntos los fines de semana y a veces durante la semana, cuando Andrés podía escaparse. 4 meses después de conocerse, Andrés presentó a Isabel a su familia, su madre Carmen Dolores y su hermana menor Valeria. La cena tuvo lugar en el apartamento de los Moreno, en un viejo edificio del barrio de Malasaña, con vistas a la Plaza 2 de Mayo. Carmen Dolores resultó ser una mujer alta, de unos 60 años, con el cabello teñido de castaño y ojos oscuros y atentos. Recibió a Isabel con una cortesía acentuada, pero sin mucha calidez. Andrés ha hablado mucho de usted, dijo, observando a Isabel con una mirada evaluadora. Dice que es una empresaria muy especial. En su voz sonó una ligera ironía que hizo que Isabel se sintiera incómoda. Pero decidió no prestarle atención. La primera vez que conoces a la madre de tu amado siempre es estresante, especialmente si él ha sido tan cercano a ella como Andrés. Valeria, la hermana de Andrés, resultó ser todo lo contrario a su hermano. Si él era organizado, estructurado y decidido, ella daba la impresión de ser una eterna estudiante, aunque ya tuviera más de 30 años. Un trabajo indefinido en el campo del arte, una apariencia bohemia, la costumbre de dramatizar las cosas pequeñas, todo eso inquietaba a Isabel, pero decidió no juzgar apresuradamente. Durante la cena, Carmen Dolores le preguntaba a Isabel sobre su trabajo, sus planes futuros, su familia. Las preguntas eran corteses, pero con subtexto. Se notaba que buscaba puntos débiles, vulnerabilidades. ¿Y cómo planea compaginar la carrera y la familia una señora tan ocupada? Le preguntó, sirviendo el té. Andrés siempre ha soñado con una familia grande, ¿verdad, hijo? Andrés, que hasta ese momento había hablado con orgullo sobre los logros profesionales de Isabel, se sintió de repente incómodo. Mamá, aún no hemos hablado de eso, dijo, evitando la mirada de Isabel. ¿Pero cómo que no, hijo? Se sorprendió Carmen Dolores. Tú siempre decías que querías 3 hijos, como era tradición en nuestra familia. Isabel se sintió incómoda. En realidad, no habían hablado sobre los hijos. Ella pensaba que aún era demasiado pronto para eso. Además, no estaba segura de si quería una familia numerosa, especialmente considerando sus ambiciones profesionales. Creo que las mujeres modernas se las arreglan perfectamente combinando carrera y maternidad, respondió diplomáticamente. Pero los planes concretos los discutiremos con Andrés en privado, cuando llegue el momento. Carmen Dolores apretó los labios, claramente insatisfecha con la respuesta. Por otro lado, Valeria, que hasta ese momento había permanecido callada, de repente se mostró más animada. ¿Es cierto que recibiste el apartamento en herencia de tu abuela? Preguntó con indisimulado interés. Andrés dice que tienes un apartamento increíble cerca del Retiro. Sí, confirmó Isabel. Mi abuela era cardióloga en el Hospital de La Paz. Recibió este apartamento por sus méritos. ¡Qué suerte tienen algunos!, dijo Valeria. Nosotros nunca pudimos permitirnos vivir en el centro. Después de la muerte de papá, mamá tuvo que vender nuestro antiguo apartamento y comprar uno más pequeño. Valeria, la reprendió Carmen Dolores. No digas tonterías. Tenemos un apartamento precioso y estamos muy cómodos aquí. Pero en la mirada que le lanzó a Isabel, se notaba una envidia mal disimulada. Esto sorprendió desagradablemente a Isabel. Nunca había presumido de su situación y siempre había considerado que las comodidades materiales no eran lo más importante en la vida.
Después de la cena, cuando ella y Andrés iban en taxi hacia su casa, Isabel no podía deshacerse de la sensación de que el encuentro no había sido tan fluido como le hubiera gustado. «Tu mamá no parece muy entusiasmada conmigo», comentó cuidadosamente. «¿Qué dices?» Andrés la tomó de la mano. «Ella solo se preocupa por mí. Eres la primera chica que he presentado a la familia en muchos años. Déjala que se acostumbre a la idea de que su hijo ha crecido y quiere formar su propia familia». Isabel asintió, aunque su voz interior le decía que el problema era más profundo, pero apartó esos pensamientos. Al final, estaba enamorada de Andrés, no de su madre o su hermana. Su relación seguía desarrollándose, pero la cuestión de vivir juntos seguía sin resolverse. Andrés pasaba regularmente los fines de semana con Isabel, a veces se quedaba varios días a la semana, pero no se decidía a mudarse por completo, siempre citando a su madre o la necesidad de estar más cerca de la oficina. Isabel comenzaba a sentir una inquietud vaga. Le parecía que había algo en su relación, alguna piedra en el camino, algo no hablado, no resuelto. Pero cuando intentaba discutirlo con Andrés, él se reía o cambiaba de tema. Y luego, 7 meses después de conocerse, le propuso matrimonio. Fue durante su viaje a Venecia. La ciudad romántica, las callejuelas estrechas, las góndolas, los puentes sobre los canales. El lugar perfecto para declaraciones y votos. Paseaban por la plaza de San Marcos, alimentando a las palomas, mirando la majestuosa catedral. De repente, Andrés se arrodilló en medio de la plaza, ante decenas de turistas, y sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «Isabella Victoria Montero», dijo solemnemente. «Te amo y quiero pasar toda mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?» Isabel se quedó paralizada por la sorpresa. No esperaba la propuesta, al menos no tan pronto. Llevaban menos de 1 año juntos, aún se conocían, aún no habían resuelto el tema de vivir juntos. Pero al mirar sus ojos llenos de esperanza y amor, no pudo decir que no. Al final, realmente lo amaba, realmente veía su futuro con él. Y todos los problemas se podrían resolver juntos si había amor y respeto mutuos. «Sí», dijo ella, y su voz tembló de emoción. «Sí, me casaré contigo». Andrés le colocó el anillo con un pequeño, pero perfecto diamante en el dedo, se levantó y la abrazó fuertemente. Los turistas a su alrededor aplaudieron. Alguien incluso gritó «¡Felicidades!». «Te haré feliz», susurró Andrés a su oído. «Te lo prometo». En ese momento, ella le creyó sin reservas. Al regresar a Madrid, anunciaron su compromiso. Los padres de Isabel recibieron la noticia con moderación. Su padre pensaba que 1 año de noviazgo antes de la boda era el mínimo, y su madre se preocupaba de que su hija estuviera apresurándose. Pero al ver la felicidad de Isabel, no pusieron objeciones, solo pidieron que no organizaran la boda con prisas. La reacción de la familia de Andrés fue más complicada. Carmen Dolores, al enterarse del compromiso, apretó los labios y dijo: «Bueno, si estás seguro, hijo. Espero que Isabella entienda que responsabilidad recae sobre ella». «¿Qué responsabilidad, mamá?», frunció el ceño Andrés. «Simplemente queremos estar juntos». «¿Pero cómo qué?», se sorprendió Carmen Dolores. «Tú serás el cabeza de familia. Necesitas un respaldo sólido. Y yo no soy joven. También necesito apoyo. Siempre hemos sido una sola familia, y espero que Isabella lo entienda». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En las palabras de su futura suegra, claramente había un guiño a que después de la boda, tendrían que cuidar de ella. Valeria, la hermana de Andrés, reaccionó con entusiasmo, pero también con subtexto. «¡Qué emocionante! Entonces, ¿ahora vivirás en ese apartamento espectacular cerca del Retiro? Genial. Tal vez también me encuentre una habitación allí». «Bromeo, bromeo», añadió rápidamente al ver la expresión en el rostro de Isabel.
Pero Isabel entendió que no era del todo una broma. Decidieron celebrar la boda 2 meses después del compromiso, una ceremonia modesta, sin grandes festejos, solo con familiares cercanos y amigos íntimos. Isabel insistió en esto y Andrés estuvo de acuerdo. Aunque Carmen Dolores dejó claro que el único hijo bien podría haberse casado con más pompa. Una semana antes de la boda, finalmente discutieron dónde vivirían después de la ceremonia. «Creo que lo lógico sería que te mudes conmigo», dijo Isabel. «Tengo un apartamento de 3 habitaciones en el centro. ¿No será cómodo?». Andrés vaciló. «Yo también lo creo, pero», se detuvo. «Mamá se disgustará si me voy completamente de su lado». «Andrés», dijo suavemente Isabel, tomándolo de la mano. «Tienes 36 años. Eres un hombre adulto que se va a casar y formar su propia familia. Es normal vivir separado de tu madre». «Lo sé», suspiró él. «Simplemente mamá no se siente muy bien últimamente. Estrés, corazón. Tengo miedo de dejarla sola». «¿Y Valeria?». «Ella vive con ella». Valeria volvió a titubear. «No es muy fiable en lo práctico. Y además, a menudo se va a exposiciones, festivales. Mamá no puede contar con ella». Isabel sintió que su irritación aumentaba, pero trató de no mostrarlo. «Bueno», dijo tranquilamente. «Hagamos esto, después de la boda te mudas conmigo, pero vamos a visitar a tu mamá regularmente. Si su salud empeora, pensaremos en contratar una asistente o enfermera». Andrés asintió aliviado. «Gracias por entenderme. Eres la mejor». Isabel sonrió. Pero por dentro, aún sentía una incómoda sensación de que el problema con su familia solo estaba comenzando. La boda se celebró tal como lo habían planeado. Íntima, elegante, sin pompa innecesaria. Isabel llevaba un sencillo vestido blanco de un diseñador español. Andrés, un traje clásico azul marino. En lugar de un banquete tradicional, organizaron una cena en un pequeño restaurante para 20 personas. Carmen Dolores asistió al evento con un vestido de color vino oscuro, adornos de oro masivos y un peinado elaborado. Claramente quería opacar a la novia, pero eso solo divirtió a Isabel. Estaba demasiado feliz ese día para preocuparse por esos pequeños detalles. Los padres de Isabel se comportaron con dignidad, pero sin arrogancia. Su padre, Víctor Alexander, ya completamente canoso, pero aún un militar bien conservado, brindó un discurso que conmovió a todos los presentes. «Por vuestro amor, hijos míos. Que sea fuerte como el acero y suave como la primera flor de primavera, que siempre seáis el apoyo el uno del otro en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, y que nunca olvidéis porque hoy os habéis dado estas promesas». La madre de Isabel, Elena Sergio, una mujer elegante con los penetrantes ojos de su hija, lloraba en silencio mientras miraba a los recién casados felices. Y Carmen Dolores, después de su tercer vaso de champán, de repente exclamó en voz alta: «Bueno, Isabella, ¿cuándo nos alegrarán con nietos? Andrés sueña tanto con tener hijos». Esta pregunta, lanzada de frente en presencia de todos los invitados, hizo que Isabel se tensara. Ella y Andrés solo habían discutido el tema de los hijos de manera superficial y habían acordado que el primer año o 2 después de la boda vivirían para ellos y luego pensarían en ampliar la familia. «Todo a su tiempo, doña Carmen», respondió Isabel diplomáticamente. «Primero hay que instalarnos, adaptarnos el uno al otro». «¿Pero de qué adaptarse?», dijo su suegra, haciendo un gesto con la mano. «Vivan como la gente normal y todo irá bien. Lo principal es que el marido sea la cabeza de la familia y la mujer el cuello. Y estos jóvenes de ahora inventan experimentos, igualdad de no sé qué». Isabel sintió como Andrés se tensaba a su lado. Esperaba que él reaccionara de alguna manera a las palabras de su madre, pero él permaneció en silencio, solo apretó con más fuerza la mano de su esposa. Después de la boda comenzaron los días normales de la vida familiar.
Andrés se mudó con Isabel, tal como habían acordado. Al principio todo fue perfecto. Disfrutaban de la compañía del otro, organizaban su vida diaria, planificaban su futuro juntos. Andrés trabajaba en su proyecto, e Isabel seguía dirigiendo el departamento en su empresa turística. Pero con el tiempo, la idílica vida comenzó a resquebrajarse. Carmen Dolores llamaba a su hijo varias veces al día, quejándose de su salud, de los vecinos, de los servicios públicos. Andrés se ponía nervioso y a menudo se escapaba a casa de su madre a mitad de la jornada laboral o durante la cena familiar. «Perdón, cariño, pero mamá dice que le duele mucho el corazón», explicaba mientras se ponía la chaqueta. «Debo revisar si está bien». Isabel no se oponía. Después de todo, cuidar de los padres es algo natural. Pero cuando tales llamadas de emergencia comenzaron a ocurrir varias veces a la semana, empezó a preocuparse. La situación empeoró cuando Valeria, la hermana de Andrés, anunció que se iría a la India durante 6 meses para buscarse a sí misma. «Cuidaré de mamá», terminó Andrés, mirando a Isabel. «Se mudará con nosotros mientras Valeria esté en la India. Temporalmente, por supuesto». Así comenzó su verdadera prueba familiar. El traslado temporal de Carmen Dolores se alargó por 3 largos meses. Durante todo ese tiempo, Isabel se sintió como una invitada en su propio hogar. Su suegra reorganizó la cocina a su gusto, criticó el estilo de Isabel en la ropa, sus habilidades culinarias y su horario de trabajo. «Andrés está acostumbrado a la comida casera», decía con reproche cuando Isabel llegaba tarde del trabajo. «Al hombre hay que alimentarlo a tiempo, si no buscará donde lo alimenten». Andrés no defendía a su esposa. Al estar con su madre, parecía convertirse en otra persona, sumisa, sin voluntad, dispuesta a estar de acuerdo con cada palabra de ella. Cuando Valeria finalmente regresó de su viaje espiritual, Carmen Dolores, a regañadientes, volvió a su apartamento. Pero el frágil equilibrio en la familia de Isabel y Andrés ya se había roto. Comenzaron a discutir más a menudo y a distanciarse el uno del otro. La crisis llegó en el 3er año de matrimonio. La aplicación de Andrés, en la que había invertido no solo su alma sino también considerables fondos, incluidos los préstamos de Isabel, fracasó. Un gran inversionista canceló el trato en el último momento y los competidores sacaron un producto similar antes. «Lo perdí todo», dijo, sentado en la cocina con una botella de whisky. 3 años de trabajo, todas las inversiones, todo en vano. Isabel intentaba apoyar a su marido, le decía que no era el fin del mundo, que él era talentoso y que seguramente inventaría algo nuevo, pero Andrés parecía haberse quebrado. Pasaba horas acostado en el sofá, mirando su teléfono, rechazaba buscar un nuevo trabajo y respondía de manera grosera a cualquier sugerencia de Isabel. «Tú no entiendes lo que es tener un fracaso así», dijo con amargura. «A ti todo te sale siempre bien. Y yo soy un fracasado». Isabel no se rendía. Buscaba vacantes adecuadas para su experiencia y calificaciones, organizaba entrevistas, trataba de elevar su autoestima. Pero Andrés fracasaba una y otra vez en las entrevistas, llegaba tarde, parecía desinteresado o exigía requisitos salariales absurdos. «Este puesto no me conviene», dijo después de otra entrevista que Isabel con dificultad había organizado a través de sus conocidos. «No voy a trabajar por migajas». «Pero te ofrecieron un salario bastante decente», replicó ella. «Y es una buena posición inicial con perspectivas de crecimiento». «No me digas qué hacer», replicó él. «Yo decidiré cómo construir mi carrera». Pero él claramente no tenía intención de tomar decisiones. En lugar de buscar trabajo, Andrés pasaba su tiempo con amigos, jugando a videojuegos o simplemente tumbado en el sofá. El dinero que habían ahorrado para el futuro se desvanecía rápidamente. Isabel comenzó a notar que su marido le pedía prestado dinero con más frecuencia, ya sea para gasolina, para reunirse con un posible socio o para un nuevo gadget que, supuestamente, necesitaba para el trabajo.
Las deudas, por supuesto, no se pagaban y luego su jefa directa regresó de su permiso de maternidad y Isabel fue ascendida a su antiguo puesto. Fue un golpe duro. Ya se había acostumbrado a un estatus y salario más altos. «Ves, no solo yo tengo problemas», dijo Andrés con una extraña satisfacción. «A ti también te degradaron». «No me degradaron», replicó Isabel. «Yo temporalmente desempeñaba las funciones de directora de departamento y todos lo sabían. Es normal». Pero Andrés parecía no escucharla. Se sumergía cada vez más en la apatía, desaparecía por largos periodos, volvía tarde a casa. La vida familiar se estaba desmoronando. Durante este tiempo, su suegra comenzó a aparecer más a menudo en su casa. Venía a apoyar a su hijo en su momento difícil, pero en realidad solo empeoraba la situación, recordando constantemente su fracaso y acusando a Isabel de todo. «Le presionaste demasiado», decía, cuando Andrés salía de la habitación. «El hombre necesita espacio para autorrealizarse y tú con tu carrera». ¿Así se construye una familia? Isabel trataba de no reaccionar a estos ataques. Amaba a su marido, creía en él, quería salvar su familia. Pero cada día la esperanza se desvanecía, como la primera nieve bajo el sol de primavera. En su cuarto aniversario de boda, Andrés no llegó a casa en absoluto, no llamó ni mandó un mensaje. Isabel lo esperó toda la noche con una cena preparada y un regalo, unos gemelos caros, por los que había estado ahorrando varios meses. Él llegó a la madrugada, borracho, con un chupetón en el cuello y ni siquiera recordó la fecha. Fue entonces cuando ella, por primera vez, pensó seriamente en el divorcio, pero no tomó ninguna decisión. La esperanza de que todo aún podría solucionarse, de que el Andrés del aeropuerto de Barcelona seguía dentro de ese hombre sombrío y siempre insatisfecho, era demasiado fuerte. En el fondo, Isabel sabía que se estaba engañando a sí misma. Recordaba las palabras de su padre sobre la zona de turbulencia y esperaba que su avión finalmente saliera al cielo tranquilo. Pero la turbulencia continuaba y no veía el final. En el 5º año de su matrimonio, ocurrieron 2 eventos que pusieron punto final a todo. Primero, Andrés consiguió trabajo no en el sector IT, sino como simple vendedor en la empresa de un antiguo compañero de universidad. Isabel se alegró, pensando que era el comienzo de la salida de la crisis. Pero la alegría fue breve. 2 meses después, Andrés anunció que lo despedían debido a recortes de personal. Isabel luego se enteró por amigos en común que, en realidad, lo despidieron por sus constantes retrasos y por no cumplir con el plan de ventas. «Este trabajo no era para mí», dijo él al regresar a casa el día de su despido. «Soy una persona creativa, no un vendedor». Isabel guardó silencio, aunque por dentro hervía de indignación. El hombre creativo no había creado nada en 2 años, salvo problemas para su familia. El segundo evento fue más positivo. Isabel fue ascendida a directora de desarrollo en su empresa turística. Después de muchos años de trabajo duro, finalmente obtuvo el reconocimiento que había soñado. El ascenso vino acompañado de un aumento significativo de salario y nuevas oportunidades para el crecimiento profesional. Esa noche, Isabel regresó a casa llena de energía, lista para compartir la buena noticia con su marido. Esperaba que esto pudiera ser un nuevo comienzo para ambos, con su nuevo salario. Andrés podría tomarse su tiempo para buscar trabajo o incluso empezar un nuevo proyecto. Él estaba en la cocina, mirando distraídamente algo en el portátil. Cuando Isabel le contó sobre el ascenso, él asintió indiferente. Luego, de repente, se animó. «Qué bien que te ascendieran. Mamá y la hermana se mudan con nosotros para siempre. Ahora mantendrás a todos», soltó él, y sin esperar respuesta, agarró las llaves del coche. «Voy a buscarlas. Ya tienen las cosas empacadas». Isabel se quedó paralizada de shock. En 5 años de matrimonio había aprendido a perdonar y soportar muchas cosas, pero ese momento fue la gota que colmó el vaso.
Ya no se trataba solo de una falta de respeto hacia ella como esposa. Era una total ignorancia hacia ella como persona, como alguien con deseos y derechos propios. De repente, las palabras de su abuela en la carta de despedida le vinieron a la mente: este es tu hogar, y solo tú decides quién cruza su umbral. La decisión llegó de inmediato y fue definitiva. Tan pronto como Andrés cerró la puerta detrás de él, Isabel llamó a un cerrajero, luego comenzó a recoger las cosas de su marido, ropa, zapatos, objetos personales. Todo lo guardó cuidadosamente en maletas y bolsas que colocó junto a la puerta. 3 horas después, instalaron una nueva cerradura en su apartamento y las llaves viejas dejaron de funcionar. Isabel se sentó en la silla y comenzó a esperar. Dentro de ella había vacío, ni ira, ni resentimiento, solo una calma determinación y una extraña sensación de alivio, como si hubiera dejado caer una carga insoportable que había estado llevando demasiado tiempo. Llegaron los 3, Andrés, Carmen Dolores y Valeria, cargados con bolsas y cajas. Isabel escuchaba cómo la llave crujía en la cerradura sin volverse. Luego sonó el timbre de la puerta. Se acercó, pero no abrió. Andrés, esto se acabó, dijo tranquilamente a través de la puerta. Pido el divorcio. Tus cosas están junto a la puerta, recógelas y vete. ¿Qué? La voz de su marido sonaba en shock. Isabella, abre inmediatamente. ¿Qué bromas son estas? No son bromas. Ya no quiero ser tu esposa. Y mucho menos mantener a ti, a tu madre y a tu hermana. Desde fuera se escuchó la voz indignada de Carmen Dolores. ¿Cómo te atreves, desagradecida? Mi hijo es lo mejor que te ha pasado en la vida. Abre ahora mismo. Doña Carmen, con usted no quiero hablar en absoluto, cortó Isabel. Usted hizo todo para destruir nuestra familia. Felicidades, lo logró. Isabella, la voz de Andrés sonaba suplicante. Hablemos como adultos. Entiendo que estés cansada. Has tenido un día difícil. No, Andrés, ya lo decidí todo. 5 años toleré tu falta de respeto, tu pereza, tu actitud de parásito. Te amé, te apoyé, creí en ti. Y tú ni siquiera preguntaste si quiero que tus parientes vivan con nosotros. Simplemente me pusiste ante el hecho. Pero es mi familia. ¿Y yo? ¿Quién soy para ti? Se hizo silencio. Luego Isabel escuchó la voz suave de Valeria. Andrés, vámonos de aquí. Ves que ya lo decidió todo. No nos vamos a ningún lado, intervino Carmen Dolores. Esta también es nuestra casa. Andrés tiene derecho a ella. No, doña Carmen, dijo Isabel con firmeza. Este apartamento me pertenece. Lo heredé de mi abuela. Andrés no tiene ningún derecho sobre él. Si no se van ahora mismo, llamo a la policía. De nuevo, se hizo silencio fuera. Luego se oyó ruido. Andrés, aparentemente, comenzó a recoger sus cosas. Te arrepentirás de esto, dijo Carmen Dolores al final. Un hombre como mi Andrés no se encuentra ni con velas. Isabel no respondió. Regresó a la sala y se sentó en la silla, sintiendo una extraña mezcla de vacío y alivio. Las lágrimas caían de sus ojos, pero su alma estaba tranquila, como si después de una larga enfermedad hubiera llegado la recuperación. El divorcio fue más difícil de lo que había esperado. Andrés, incitado por su madre, contrató un abogado y trató de reclamar parte del apartamento, argumentando que había invertido dinero en su reforma y mantenimiento. Pero Isabel tenía todos los documentos, tanto del patrimonio como de los gastos de la vivienda, que había asumido mayormente ella. El juicio se prolongó por 6 meses. Durante ese tiempo, Andrés intentó varias veces regresar, le traía flores, juraba amor, prometía cambiar. Cuando sus súplicas no ayudaban, recurría a amenazas y manipulaciones. Nunca encontrarás a nadie mejor que yo, decía durante uno de los encuentros. ¿Quién te va a querer, carrerista, con tu carácter?
Isabel escuchaba en silencio, sin caer en las provocaciones. Ella ya había tomado su decisión y no pensaba retroceder. Carmen Dolores tampoco dejó de intentar influir en la situación. Llamaba a los padres de Isabel, contándoles qué hija tan ingrata tenía, enviaba mensajes furiosos, incluso la acechó una vez fuera de su oficina. «Rompiste el corazón de mi niño», le dijo, bloqueando el paso de Isabel hacia su coche. «Él sufre, no duerme por las noches». «Doña Carmen, su niño es un hombre adulto que destruyó nuestro matrimonio con su actitud», respondió Isabel tranquilamente. «Y le ruego que no me persiga, o me veré obligada a acudir a la policía». Después de este incidente, la suegra la dejó en paz, pero las relaciones con Andrés seguían siendo tensas. Él amenazaba con llevarse todo lo que habían adquirido en conjunto o le rogaba otra oportunidad. «He cambiado, Isabella», dijo durante una de las reuniones con los abogados. «Conseguí trabajo, me mudé de casa de mamá, vivo solo». «Me alegro por ti, Andrés», respondió sinceramente. «Pero nuestro matrimonio ya terminó». Finalmente, el tribunal falló a su favor. El divorcio se formalizó. El apartamento quedó completamente a su nombre. Andrés se quedó con el coche que compraron en matrimonio y con parte de los electrodomésticos. Después del divorcio, Isabel no se apresuró a buscar una nueva relación. Se concentró en su trabajo, en recuperar el círculo de amigos que se había reducido considerablemente durante su matrimonio, en encontrar un nuevo equilibrio en su vida. Al principio fue difícil. Estaba acostumbrada a no dormir sola, a cocinar para dos, a compartir las pequeñas alegrías y preocupaciones del día a día. Ahora tenía que aprender a vivir de otra manera. «Saldrás adelante, hija», dijo su padre cuando ella llegó a casa de sus padres después de la última audiencia judicial. «Eres fuerte, como todos los Montero». Y lo hizo, día a día, paso a paso. Comenzó a viajar de nuevo, no solo por trabajo, sino también para ella misma. Hizo nuevas amistades, restauró relaciones con viejos amigos de los que se había distanciado durante el matrimonio. Su carrera despegó, la ascendieron a directora de desarrollo internacional y ahora supervisaba la apertura de nuevos destinos turísticos para la empresa. El trabajo requería viajes frecuentes, encuentros con socios, inmersión en la cultura de diferentes países. Isabel disfrutaba de ello, la libertad de movimiento, las nuevas experiencias, la sensación de competencia y demanda. Un año después del divorcio, Carmen Dolores murió de un infarto. Isabel, tras pensarlo, decidió asistir al funeral. No por obligación hacia su suegra, sino por respeto a ese sentimiento hermoso que alguna vez la unió a Andrés. Él parecía más envejecido, demacrado, pero se mantuvo digno. Después de la ceremonia se acercó a ella. «Gracias por venir. Mamá me quería a su manera, pero ese amor no siempre me benefició». Isabel asintió en silencio. No sentía ni regocijo ni mucha lástima, solo una tranquila tristeza por lo que podría haber sido, pero no fue. «He pensado mucho en nosotros, Isabella», continuó Andrés. «Tenías razón en ese entonces. No te respetaba, no te valoraba. Mamá siempre me controló demasiado, y yo se lo permití». «Creo que has cambiado, Andrés», respondió ella. «Y te deseo sinceramente la felicidad». Con esto, se despidieron definitivamente. Isabel luego se enteró por conocidos comunes que Andrés finalmente se había puesto en marcha, consiguió trabajo en una empresa de tecnología y comenzó a pagar sus deudas, incluida la que tenía con ella. Valeria se casó con un extranjero y se mudó a Australia. Isabel no se apresuró a entrar en nuevas relaciones. Hubo un breve romance con un colega de la oficina en Portugal, varias citas con diferentes hombres, pero nada serio. Disfrutaba de la libertad recobrada, de poder tomar decisiones sin tener que mirar atrás, de vivir bajo sus propias reglas. A los 39 años, decidió que ya no quería retrasar más la maternidad. Tras pensar detenidamente, optó por la fertilización in vitro. Para ella,
era una elección adulta y consciente. Quería tener un hijo, sentía que tenía suficientes fuerzas y amor para criarlo sola, y no quería vincularse a una relación solo para crear una familia completa. El embarazo transcurrió sin problemas, aunque los médicos le advirtieron sobre posibles complicaciones debido a su edad. Cuando les contó a sus padres sobre su decisión, ellos la apoyaron. «Serás una madre excelente», dijo Elena a Sergio. «Y nosotros siempre estaremos cerca para ayudarte». Víctor Alexander fue más reservado, pero también aprobó la decisión de su hija. «Estoy orgulloso de ti, Isabelita. Tomas decisiones y te responsabilizas de ellas, eso es lo principal». Sofía nació a finales de diciembre. Una niña fuerte y sana, con los ojos grises de su madre y hoyuelos en las mejillas. Isabel la nombró en honor a su abuela, Alexandra Pavla, quien siempre decía que su segundo nombre era Sofía. La maternidad cambió a Isabel. Se volvió más suave, más tranquila, aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas que antes no notaba. No dejó su trabajo, pero pasó a un modo remoto durante la baja por maternidad. Luego contrató a una niñera y regresó a la oficina, pero con una actitud diferente hacia su carrera. Ahora valoraba más el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, aprendió a rechazar proyectos que requerían demasiado tiempo y energía. Cuando Sofía cumplió 3 años, Micael, un arquitecto con el que se había encontrado en una exposición de arte moderno, apareció en su vida. Tranquilo, fundamentado, con un suave sentido del humor y una visión profunda del mundo, no intentaba impresionar ni mostrarse apasionado. Su relación se desarrolló lentamente, sin prisas. Se conocían, se acostumbraban a las particularidades y hábitos del otro, aprendían a respetar los límites. Micael aceptó a Sofía, sin intentar reemplazar a su padre, pero convirtiéndose en un verdadero amigo y mentor. La niña se sentía atraída por él, sintiendo su genuino interés y cuidado. Después de 2 años de vida juntos, se casaron en una ceremonia íntima, sin grandes festejos. Ahora, en el espacioso apartamento cerca del retiro, se escuchaban nuevamente 2 voces, la masculina y la femenina, y una tercera, infantil, alegre y llena de risas. A veces, al acostar a su hija, Isabel pensaba en su camino de vida, tortuoso, con altibajos, con giros inesperados. No se arrepentía de nada, ni del matrimonio con Andrés, ni del divorcio, ni de los años de soledad. Cada etapa había sido importante. Cada una la había hecho ser quien era, una mujer que sabía su valor y el de sus decisiones, capaz de defender sus límites y, al mismo tiempo, seguir abierta al mundo. Recordaba las palabras de su abuela en la carta de despedida: «Este es tu hogar, y solo tú decides quién cruza su umbral». Ahora entendía el profundo significado de esas palabras. No solo se referían al espacio físico, sino al mundo interior, al corazón, al alma. Y Isabel estaba agradecida a su abuela por esa lección, por la fuerza transmitida a través de generaciones, por la habilidad de cambiar cerraduras no solo en puertas, sino también en la vida.